Bienvenidos a la generación disruptiva, porque en un mundo cada vez más individual, lo más disruptivo que podemos hacer como generación es encontrarnos. ¿Quién lo diría, no? Una docente, politóloga, asesora, que siempre habló de derechos humanos, de juventudes, etcétera, que decía adentrarse a este mundo del podcast, ¿no? Creo que un poco viene en relación también a lo que quiero que charlemos acá, en estos capítulos que se vienen, en este podcast que decidí llamar La Generación Disruptiva. Porque eso somos una generación que creció con una idea bastante clara de cómo se suponía que tenía que ser nuestra vida. Siempre crecimos con esa idea de, bueno, hay que ir al colegio, hay que estudiar una carrera, conseguir un buen trabajo, comprar una casa, formar una pareja, tener hijos. Ese era más o menos el camino que nos habían mostrado, como lo correcto, lo válido, aquello a lo que teníamos que aspirar. Porque a medida que fuimos creciendo, algo empezó a resonar, algo empezó a pasar, nos dimos cuenta de que tal vez todo eso que nos habían enseñado como el camino correcto no era exactamente lo que queríamos, o no de esa manera, o tal vez no en ese orden. Y ahí empezaron las preguntas, ahí comencé yo a pensar, bueno, estudié lo que realmente quería estudiar, soy feliz con el trabajo que tengo o simplemente sigo en este trabajo porque se supone que es lo que debería hacer y es seguro y es fijo. Se me empezaron a cruzar ideas como, bueno, ¿qué pasa si pruebo irme a vivir a otro país? O ideas como, bueno, ¿quiero tener hijos? ¿No quiero tener hijos? ¿Realmente es algo que viene de adentro mío? ¿O es porque me dijeron que había que tener hijos? Hasta se me cruzó, creo que es algo que se nos cruzó a todos en algún momento de la vida. Bueno, mando toda la mierda, me voy a vivir un motorhome y me lo paso viajando por el mundo. Y bueno, nada, todas esas preguntas venían acompañadas de cosas claras, dudas, miedos y muchas veces la sensación de que capaz era la única que estaba atravesando todo eso sola. Pero con el tiempo me di cuenta que no era tan así, que en realidad éramos mucho más, que no era una crisis individual, parcial, al estilo de la crisis de los 30, sino algo mucho más amplio, una generación entera haciéndose las mismas preguntas o preguntas parecidas. Charlando con mis amigas, charlando de lo cotidiano, hablando con gente que conozco, me di cuenta que claramente eran preguntas de una generación. De ahí surge la generación disruptiva. Nace como algo simple, pero muy necesario. La necesidad de encontrarnos, de darnos cuenta de que no estamos solos con esas preguntas que nos hacemos sobre el trabajo, los vínculos, la vocación, los cambios de rumbo o las decisiones que tomamos en la vida. Cuando se me ocurre hablar de generación disruptiva, no hablo de algo espectacular o algo extraordinario. Hablo de algo mucho más sencillo y cotidiano. Hablo desde la idea de una generación que empezó y que empieza a cuestionar el guión que se le había dado. Una generación que se animó a cambiar de rumbo, a empezar de nuevo, a emprender, a probar otros caminos, a salir del país, a darse cuenta que tal vez no es lo que quería y volver al país. Porque sí, muchas veces hay miedo. Es más, grabando esto y haciendo este podcast y dedicándome parcialmente a las redes, claramente tengo miedo y hay miedos. Pero aún así lo hacemos. Somos una generación que a pesar de los miedos, lo hacemos. O por lo menos lo empezamos a hacer, comenzamos a preguntárnoslo o empezamos a sembrar esa primera semillita en la mente, en el cuerpo, que tal vez en algún momento se apodera de nosotros. Y la verdad es que hay que decirlo, en un mundo cada vez más individual, más líquido, encontrarnos nos hace diferentes. Encontrarnos podríamos decir que es en algún punto un acto revolucionario. Y eso que ahora está bastante mal visto eso. Y eso somos, una generación que a pesar de la incertidumbre en la que vivimos, en la que crecimos, se anima a hacerse preguntas, a buscar respuestas propias, a cambiar. Este podcast quiere ser justamente eso, un espacio de encuentro, un espacio de charlas sin tabúes sobre lo que decidimos cambiar para ser quienes somos hoy. La idea es poder conversar con personas que están atravesando esos cambios, que los están viviendo, que ya los atravesaron. Emprendedores, docentes, científicos, artistas, personas que dejaron todo y empezaron de nuevo. Personas que de alguna manera también están escribiendo su propio camino. Pero también no les voy a negar que quiero que sea un espacio de reflexión personal. No solo para escuchar historias de otros, sino para que cada uno de nosotros pueda preguntarse qué está viviendo, qué está cambiando
y que quiere construir. Porque muchas veces creemos que estamos solos en nuestras dudas, en nuestras decisiones, en nuestros cambios. Y cuando empezamos a escucharnos, cuando empezamos a encontrarnos, nos damos cuenta que no es tan así como pensamos. Que muchas veces esas preguntas que parecen individuales, en realidad, como dijimos antes, son preguntas generacionales. Por eso, si llegaste hasta acá, si seguís escuchando a esta millennial de 35 años que tiene más preguntas que certezas y que se está reencontrando, probablemente significa que vos también estás atravesando algo de esto. Así que solo me queda decirte algo. Bienvenida, bienvenido a la generación disruptiva. Este es un espacio para conversar, para encontrarnos, para animarnos juntos a seguir cambiando el guión. Porque tal vez lo más disruptivo que pueda hacer esta generación es justamente eso, dejar las individualidades, encontrarnos y construir nuestra propia historia. Esto fue La Generación Disruptiva. Nos seguimos encontrando en Instagram, en @lachicamillennial y en @lageneraciondisruptiva.